nuestras manos 365, bueno, ya van menos. Y lo festejamos. Dios no está peleado con las fiestas ni con los festejos. Le gusta que festejemos. Ahora bien, hablamos de un año nuevo. Cuando nosotros vemos algo nuevo, lo primero que vemos o queremos hacer es ver qué puedo hacer con él. Es mío. Es lo primero que pensamos. Me entretiene, me divierte, me es útil, me hace ver bien ante los demás, si hablamos de ropa, me trae algún beneficio, si es alguna herramienta. Empezamos a ver esto de tal forma, vaya, en este caso el año, como algo que me ha llegado y, ¿cómo lo puedo usar? ¿Qué provecho le puedo sacar? ¿Qué beneficio obtendré? En esta tarde quisiera que analicemos bien lo que queremos hacer con este nuevo año. Vamos a tener una oración. Señor Dios Padre bendito, te agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Señor, en esta tarde te pido que me ayudes, Señor, a poder mostrarle a mis hermanos lo que tú me has enseñado a mí, Señor. Y, Señor, que podamos ser activos, Señor, para ti en servicio en este año, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hace 3560 años hubo hambre. De tal forma de que no había alimento en toda la tierra, únicamente en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a José la sabiduría para poder interpretar un sueño. Faraón lo puso por sobre todas sus posesiones y logró que hubiera abundancia, o mejor dicho, que no se desperdiciara nada en Egipto, y había alimento en aquel lugar, de tal forma de que de muchos lugares empezaron a ir para poder obtener alimento. Es de lo que hemos estado leyendo en el pasaje. Ahora bien, José invitó a sus hermanos para que vivieran en aquel lugar, pero ya Dios le había dicho a Abraham que su parentela estaría, en cautiverio o en esclavitud por 400 años. Y también le reveló a Jacob, padre de José, que sus hijos estarían ahí hasta crecer, hincharse, me refiero a que serían una gran multitud, pero que saldrían y despojarían a los egipcios de sus posesiones. De tal forma de que cuando Jacob llegó a tierra de Egipto tenía 130 años. Ya habían pasado aproximadamente 2 años de hambruna. Pero Jacob vivió todavía 17 años más en Egipto y murió en Egipto. Fue sepultado en el encinar de Mamre que había comprado, y pues aún así José tenía 30 años cuando tomó el cargo que le dio Faraón, y vivió 110 años en Egipto. ¿Qué nos dice esto? Que se quedaron en Egipto. José le pidió a Faraón que les permitiera quedarse en la tierra de Gosén. Y pues el Faraón en esta ocasión no tuvo mucho problema en permitirles que llegaran y se establecieran en aquel lugar, que estaba en las inmediaciones de lo que es el delta del Nilo. En aquellas épocas los gobernantes egipcios eran hicsos, nómadas semitas, parientes de los hebreos, de tal forma de que no había mucho problema para aceptarlos que se quedaran ahí. Después de 430 años, imagínense la cantidad de gente, bueno, esto viene hablando de 600 hombres de a pie, sin hablar de las mujeres ni de los niños, que salieron. Así es de que la gente empezó los hijos de Jacob empezaron a multiplicarse, llegaron 70 hijos. Así es de que posteriormente nos damos cuenta en Éxodo capítulo
al trono un faraón que no conocía a Jacob. Y no se refiere tanto a que se habían olvidado de él. Si hablamos de Egipto, estábamos hablando que los egipcios gobernaban el delta del Nilo. A esto se le conoce como el Bajo Egipto. Y el faraón que no conocía a José fue un faraón que gobernaba en el Alto Egipto. El Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto de tal forma de que la historia de José había sido olvidada. Nada más para que quede claro, el Bajo Egipto está en el norte y el Alto Egipto está en el sur. ¿Por qué? Por la caída del río. ¿Okay? Entonces, este faraón no conocía a José y pues no eran muy amigables con los hijos de Jacob, con los hebreos. De tal forma de que este faraón inició un proceso, no tanto, en cierta forma fue de esclavitud para los hombres, pero inició un genocidio étnico. ¿Qué es esto? Pues empezó quería que se murieran los hebreos o los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque ya eran muchos, eran esclavos y en algún momento podrían sublevarse. De tal forma que dijo, bueno, vamos a empezar matando a los niños. Y en este caso es donde entra Moisés, que pues gracias a Dios pudo nacer, ya que las matronas de aquella época tuvieron temor de Dios. Podemos hablar que los hijos de José estuvieron 430 años en Egipto, pero aún así, a pesar de estar en aquella región que era totalmente idólatra, conocían de Dios y cuidaban sus tradiciones, aunque se habían mezclado algunas tradiciones o algunas costumbres con las egipcias, que posteriormente fueron corregidas con la ley, las leyes establecidas para los judíos a través de la ley de Moisés. Ahora bien, Moisés, como no fue, asesinado cuando nació, el faraón dijo, bueno, si no lo han matado cuando nació, empecemos a echar a todos los niños al río. De tal forma de que la madre tuvo que colocar a Moisés en un canasto y dejarlo en el río. Conocemos la historia que la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el faraón quería deshacerse de los hebreos. ¿Cómo es posible que la hija lo tomara? Bueno, en Egipto habían dos formas en las cuales se podía liberar de la esclavitud. Una era pagando por su libertad y la otra era siendo adoptado. De tal forma de que como la hija de Faraón adoptó a Moisés, Moisés quedó libre de cualquier intento de asesinato, por decirlo de alguna forma. Y nos damos cuenta de que sus primeros años fueron con su madre, ya que su hermana lo iba siguiendo. Entonces su madre lo educó los primeros años. Posteriormente tuvo la educación de los egipcios. Imagínense, en aquella época ya conocían sobre matemáticas, astronomía, agronomía, eran militares. Entonces Moisés pudo conocer mucho al respecto de ellos, de tal forma de que estaba muy bien preparado. Nos damos cuenta en el relato de Esteban que dice, llegó un momento en el que él quiso ir a visitarlos cuando ya tenía 40 años. Moisés se sentía preparado para ser el líder libertador de su pueblo. El problema es de que había pasado mucho tiempo teniendo, lecciones dentro de las, podríamos decir, la cúpula del gobierno egipcio, de tal forma de que la primera mentalidad de él era simplemente utilizar un poder inmediato. ¿A qué me refiero? Pues cuando vio que el egipcio estaba maltratando
temor enterró el cadáver del egipcio. Pero él pensó, bueno, mis hermanos me van a aceptar, tengo la preparación, tengo el conocimiento. Mas, sin embargo, al día siguiente, cuando intentó ser, eh, impartir o dividir a dos de sus hermanos que se estaban peleando, también fue rechazado nuevamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pueblo oprimido también puede desconfiar de un liderazgo cuando no nace sin proceso o sin ser legitimizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues los hebreos veían a Moisés como egipcio, así es de que tampoco lo aceptaban como un líder, a pesar de que en esta ocasión no quiso utilizar violencia sobre sus hermanos. Al verse descubierto, tuvo que huir para que no fuera castigado por la justicia de los egipcios y por Faraón. Así es de que pasó otros 40 años en el desierto, olvidado, simplemente pastoreando ovejas. Pero llegó un momento cuando el Señor lo llamó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que ya estaba preparado y también el pueblo estaba clamando por ayuda, ya que había sido, la esclavitud se había endurecido sobre ellos, de tal forma de que era una opresión muy difícil. Estaba leyendo que simplemente por faltar un día al trabajo, los latigaban, los castigaban con látigos. Imagínense si hicieran en los trabajos actualmente, se perdería la falta de, digo, todos ganarían el premio de puntualidad y no habría inasistencia. Pero ellos eran obligados, así de que estaban sufriendo, estaban asesinando a sus hijos, estaban desesperados. Pidieron ayuda y, como les digo, ellos conocían a Dios, clamaron a Dios y Dios los escuchó. De tal forma de que Moisés fue llamado para realizar la actividad a la cual Dios lo había preparado. Porque sí, Dios lo preparó primero 40 años para que tuviera el conocimiento y después 40 años para que tuviera la unción. Así es de que él llegó eh, ante los ancianos de los hebreos y presentó las credenciales que Dios le había dado. Tú les dirás, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y claro, los ancianos conocían sobre las historias, sabían quiénes eran sus antepasados y reconocieron estas credenciales. Adicional a ello, Moisés llevaba también algunos, podríamos llamarlos milagros, que el Señor le permitió hacer para que si alguno no estaba convencido, terminara de ser convencido. La intención era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora bien, el Señor le dijo a Moisés, quiero que salgan y presenten sacrificios. ¿Por qué? Porque quiero que haya una festividad. Si nos vamos nosotros a Éxodo capítulo 12, vamos a ver que el título del versículo 12, del capítulo 12, dice la Pascua, que es una de las fiestas. Yo les voy a hablar de la fiesta de los panes sin levadura, pero para llegar a esta fiesta de los panes sin levadura necesitamos entender un poco el concepto. El capítulo 12 nos dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primer mes del año. Nosotros estamos empezando este año. Los judíos empiezan en el mes de Aviv, o Nisan, como se le conoce. Así es de que el Señor quería
hubiera un principio. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. A Dios no le gusta que haya desperdicio. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué de vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Nosotros conocemos este evento, que ellos sacrificaron un cordero, que la sangre que recolectaron de ese cordero lo colocaron en los postes y en el dintel de esa puerta. Que esa noche el ángel de Jehová llegó a Egipto y mató a los primogénitos. Pero las puertas que tenían sangre, esas no las tocó. Resulta que la palabra Pascua en el hebreo original significa saltar o pasar por alto. Esto significa que cuando el ángel de Jehová llegó a esa puerta, lo que hizo fue simplemente brincarla o pasar por alto esa casa y pasar a la siguiente. Si no tenía las marcas de sangre, entraba y moría el primogénito de aquella familia. Anteriormente el mes de Tisrei era el mes primero del año judío. Se cambió al mes de Aviv. Nosotros podemos estar contando los años. Sabemos que este es el año 2779. Bueno, del calendario juliano. ¿Cuál es el calendario juliano? Bueno, es el que precede al calendario gregoriano. Los dejé bien confundidos, ¿verdad? O si no, es el año 5786 del año hebreo. Los años los podemos contar como queramos. Cada quien lo define como quiere. Pero necesitamos aprender sobre el año. Ahora bien, quisiera hablar ya no de la historia, sino de una interpretación, o más bien de la interpretación, perdón. Hebreos capítulo 10 nos dice que estos acontecimientos eran sombra de lo que
había de venir. ¿Qué significa esto? Que era una representación, podríamos decirle, algo que no veíamos, pero que se tenía que hacer. Así es de que Egipto es un tipo de la esclavitud en el pecado. Todos los que no están en Cristo viven en un Egipto. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, por tanto, están dentro de la condenación por el pecado. El pueblo de Israel nos representa a nosotros. Nosotros somos ese Israel. El Cordero Pascual es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo identificamos? Pues como fue descrito en el capítulo 12 de Éxodo. Cordero sin mancha. Cristo fue sin pecado. Sacrificado entre las dos tardes. El Señor Jesucristo fue sacrificado y murió en la hora novena, que vienen siendo aproximadamente las 3 de la tarde. ¿Por qué hablamos de las dos tardes? Bueno, resulta que el día judío empieza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 6 de la tarde. Ahora bien, ni uno de sus huesos fue roto. No debía de tener huesos rotos. Los romanos acostumbraban a las personas crucificadas romperle las piernas, porque en la postura en la que se encontraban se estaban asfixiando con las piernas, hacían un movimiento de tal forma que les permitiera respirar. Al romperle las piernas ya no tenían fuerza ni soporte, de tal forma que morían asfixiados. Pero cuando el centurión llegó y vio al Señor Jesucristo, se dio cuenta de que ya había muerto, no hubo necesidad de romperle ningún hueso. Él derramó su sangre por nosotros. Por fe nosotros aceptamos ese sacrificio sustituto y somos libres de la muerte, del pecado. ¿Por qué digo por fe? Porque así debe de ser y porque así fue. Imagínense si algún judío, perdón, israelita, los judíos son nomás sobre todo judíos, si algún israelita o hebreo en época de Moisés hubiera dicho, ¿por qué voy a matar un cordero? No, yo soy del pueblo. Y no hubiera colocado esa marca de sangre en la puerta, independientemente de si hubiera sido egipcio o hebreo, el primogénito habría muerto. Ellos tuvieron fe en que de esa forma librarían la condena de la plaga de los primogénitos. Ahora nosotros por fe libramos la condena de la muerte y del pecado en el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos libres del pecado y de la muerte. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:9. Se me olvidó la segunda parte. La podemos leer, gracias a Dios. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, porque él ya tiene las marcas en sus manos y en su costado de haber derramado la sangre por nosotros. Ahora bien, esta acción del Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros libres. Dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que ahora somos libres. En 1 Corintios 6:20 nos dice que somos comprados por su sangre. Vamos a ver 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados con sangre. Esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Y que fue ese reflejo
Cordero Pascual. Ahora bien, somos libres, somos comprados. Romanos 6. Romanos 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, cuando estábamos en nuestro físico espiritual, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, es decir, por fe hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Les dije que les iba a hablar sobre la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta dura 7 días y es comiendo con panes que no han sido leudados, hablando
forma de